Heredero Grimm capítulo 8. Observación oceánica por Yair 72. Varios meses después, el cálido sol de finales de primavera estaba alto en el cielo, no había nubes presentes para hinchar sus rayos mientras la superficie de Gulch hervía a fuego lento bajo su mirada. Para un Dustling, el calor sería casi insoportable, pero para el Grimm, era menos que una molestia menor. Y así, el combate de entrenamiento de Silver continuó según lo programado. El Overlord observó cómo su heredero luchaba con 6 de los mejores Tralles de Flinch, criticando o aprobando cada movimiento que hacía. No dejes que te acorralen, usa tu velocidad, pequeña Rose bien, sigue moviéndote, un objetivo móvil es un objetivo difícil, te enfocas demasiado en el enemigo que tienes enfrente, estás siendo flanqueado de nuevo. Eso es. Golpes rápidos, Javi Guardia. El partido había estado yendo y viniendo así desde que comenzó hace 10 minutos. Silver era fuerte y ágil, fácilmente capaz de superar a sus enemigos, pero los Tralles tenían números, coordinación y experiencia en combate. Desde que se aprobaron los ataques hace meses, los Tralles habían estado asaltando y saqueando nidos y caravanas de polvorientos sin pausa, luchando contra guerreros endurecidos y burlando a los nómadas astutos. Sus cuerpos estaban decorados con los huesos y la piel de sus víctimas, trofeos que infundían miedo en los corazones de sus enemigos. Silver fue una excelente luchadora, pero se basó en gran medida en la sorpresa y la velocidad para lograr sus objetivos. Su táctica preferida fue una emboscada ultra rápida, lanzando sus púas desde las sombras para confundir a su presa antes de cargar para acabar con ella. Pero una vez que el impacto pasó, también lo hizo su impulso. Estaba en seria desventaja en una situación en la que no podía controlar la batalla. El conflicto abierto con múltiples enemigos era algo que ella hizo todo lo posible por evitar, pero los Tralles corrieron de cabeza hacia él. El Overlord frunció el ceño cuando Silver se vio rodeado de nuevo. Sus golpes se volvieron desesperados, tratando de hacer retroceder a la media docena de Tralles, pero cada movimiento que hizo les dio a los Tralles otra oportunidad que rápidamente explotaron. El Overlord había visto suficiente, esta pelea había terminado. Suficiente, ordenó. Los 6 inmediatamente bajaron sus armas y giraron sobre sus pies para enfrentarlo. Puedes irte ahora, no te necesito más este día. Gracias, oh poderoso Señor Supremo. El radio más grande, las costillas de Dustling atadas a su pecho como una armadura, y los dedos cortados colgaban de una cuerda alrededor de su cuello. Nos sentimos honrados de ayudar a Nuestra Señora con su entrenamiento. Todos se inclinaron con respeto, luego se fueron, dejando a Silver meditabundo a su paso. El Overlord se acercó a su malhumorado heredero, pero su mascota se le adelantó. Pup ya estaba tratando de levantar el ánimo de Silver, acariciándola con su hocico y lamiendo su rostro, pero el heredero seguía desanimado a pesar de sus mejores esfuerzos. El Overlord colocó una mano sobre su hombro, incitándola a mirar hacia atrás. Has mejorado desde la última vez que luchaste contra ellos, pero caíste en la misma maniobra que antes. La mirada de Silver cayó en sus palabras. Lo siento, padre. Traté de ser más agresivo en mis ataques, pero tu agresión no es el problema, pequeña Rose. Tu conciencia espacial lo es. El Overlord quitó su mano de su hombro. Pones toda tu atención en la amenaza frente a ti mientras ignoras las que están a tu espalda y costados. Pero eso es porque solo me dejas usar mis garras en el entrenamiento. Ella protestó, ahora enfrentándolo completamente. Si pudiera usar mis plumas y mi apariencia, habría ganado el partido en segundos, pero me prohíbes usarlas. Te prohibí usarlos convencionalmente. Simplemente estás demasiado centrado en lo que pueden hacer en lugar de lo que podrían hacer. Silver frunció el ceño ante la vaga respuesta. Pero es más que eso. ¿Qué harías si hubieras agotado todas tus púas y no pudieras reunir tu apariencia mientras estás en combate? ¿Crees que nuestros enemigos serán corteses y esperarán hasta que puedas usarlos? Silver respondió cruzando los brazos sobre el pecho y gruñendo por lo bajo. Continuaremos con estos partidos mañana, se lo dijo. Ve a buscar a Flinch, es hora de tus lecciones de símbolos, y recuerda Silver, el Grimm que siempre gana nunca aprende y muere joven, pero el Grimm que a veces falla siempre aprende y vive para siempre. Ella terminó. El Señor Supremo asintió. Exactamente. Ahora ve, sin otra palabra, Silver montó a Pup y se dirigió a la entrada occidental de la cueva. El Overlord los observó hasta que desaparecieron en la boca de la cueva. Una vez que se fueron, dejó escapar un suspiro cansado. El argumento de Silver era cierto. Si hubiera usado todo su arsenal contra ellos, Silver habría hecho a un lado a los Tralles con una facilidad casi irrisoria. Pero el Overlord lo sabía, y sabía que Silver siempre luchaba con todo su poder, sin ocultar nada mientras masacraba a sus enemigos.
Pero eso era lo que estos partidos estaban destinados a corregir. Después de todo, cuanto menos conocía el enemigo tus capacidades, más ventaja tenías sobre él. Para enseñarle esto, el Overlord le dijo a Silver que entrenaría sin sus dos armas más letales, sus plumas y apariencia. Esto desafiaría a Silver a ser más creativa en sus técnicas y estrategias de lucha. Y estaba funcionando, aunque lentamente. A lo largo de los meses, desarrolló varias técnicas nuevas de ataque y defensa para compensar sus desventajas, pero solo después de numerosos partidos. Cuando se dio cuenta de que sus fuertes golpes laterales la dejaban expuesta, comenzó a usar golpes cortos para golpear a sus oponentes antes de levantar sus garras para bloquear. Después de ser acorralada una docena de veces, comenzó a arrojar polvo a los ojos de los Tralles para distraerlos. Eran movimientos excelentes y el Overlord estaba complacido con ellos, pero ella todavía pensaba demasiado ilimitadamente. Le había negado a Silver usar sus plumas y su apariencia en sus aspectos más obvios, pero aún había otras formas en que podía utilizarlos en combate. Sus púas, por ejemplo, eran muy fuertes y podían plegarse contra sus brazos, convirtiéndolos en aparatoso ortopedista improvisados que podía usar para bloquear. Y con su apariencia, podría ser posible que Silver girara a velocidades extraordinarias, convirtiéndola en un torbellino mortal de cuchillas. Tantas posibilidades, todas oscurecidas por las interpretaciones literales de Silver. Eres tan astuta, pequeña Rose. Pensó mientras comenzaba a caminar por su dominio. Tan astuto e ingenioso. ¿Por qué no puedes ver lo que está justo enfrente de ti? Paseaba de un lado a otro por el Gulch, los pensamientos ocupaban su mente mientras su cuerpo se movía de un lado a otro. Entonces algo llamó su atención, una forma oscura que se movía sobre la tierra gris, apenas perceptible contra los colores apagados de Gulch. La curiosidad se apoderó del Overlord, y fue a investigar la fuente. Era un escarabajo de Gulch para ser precisos, deslizándose por el suelo. Se movía bruscamente sobre sus altas patas como zancos, yendo de un lado a otro con breves pausas en el medio. Los artrópodos eran algunas de las únicas criaturas que no eran Grimm que podían vivir en el duro entorno de Gulch. Pequeños, numerosos y adaptables fueron solo algunas de las palabras que usó el Overlord para describirlos. Con poco más que hacer y deseando distraerse de sus pensamientos, el Overlord decidió observar al insecto negro. El escarabajo le prestó poca atención, lanzándose de un lado a otro mientras buscaba comida. Su búsqueda duró solo unos minutos antes de encontrar un pequeño montículo de hormigas. Inmediatamente comenzó a recoger hormigas del suelo y a empujarlas dentro de sus fauces usando sus poderosas mandíbulas. Los insectos más pequeños tomaron represalias, rodearon al escarabajo y le mordieron las piernas, pero el cuerpo del escarabajo estaba fuera de su alcance, y cualquiera que intentara trepar por sus piernas era brutalmente pateado. Esto continuó durante un minuto completo, hasta que el escarabajo se llenó de hormigas y se dispuso a irse. Pero antes de que pudiera, el Overlord lo arrancó del suelo. Tan pequeño pero tan inteligente. Pensó mientras acercaba el escarabajo a su cara, sus largas patas pateando infructuosamente en el aire. No es de extrañar porque los de tu especie ocupan gran parte del mundo. Pero, ¿cómo sabes cuál es la mejor forma de contrarrestar a tus enemigos, bichito? La respuesta del escarabajo fue patear más sus patas. El Overlord se rió de su propia tontería. ¿Qué otra respuesta tendría que dar un insecto cuando no tiene lengua para hablar? Volvió a colocar el escarabajo en el suelo, observando cómo se alejaba a toda velocidad, alimentado por el instinto primario de huir del peligro. El Overlord siempre consideró que las bestias eran criaturas fascinantes, y a menudo se preguntaba qué pasaría si no hubieran sido corrompidas por el polvo del segundo fragmento. Silver compartía esta fascinación. Se escondía en las sombras y observaba todo tipo de bestias, aprendiendo sus comportamientos y patrones, a menudo aplicándolos a los suyos. El Señor Supremo parpadeó. Luego, con un suspiro agravado, se golpeó a sí mismo en la placa frontal. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpido? El lento progreso de Silver no se debió a la falta de creatividad, fue a la falta de inspiración. Silver aprendió mejor a través de la observación, estudiando el comportamiento de una criatura y aplicando lo que pudo a sus técnicas y planes. Pero estos combates de sparring la obligaron a adaptarse a las situaciones a través de un método mucho más primitivo y lento, prueba y error. El Overlord necesitaba cambiar su enfoque. Dudaba que Silver viera el sentido de protagonizar un escarabajo todo el día, esperando que le revelara su estrategia de defensa. Ya había aplicado las tácticas que pudo de las bestias de este continente, y la fauna del norte difería poco de la de aquí.
Tampoco quería enviarla a los otros continentes simplemente para observar animales hasta que algo sucediera, sería una pérdida de tiempo, y corría el riesgo de ser descubierto por los Dustlings. Tenía que haber algún lugar donde Silver pudiera observar el comportamiento animal sin la amenaza de exposición que se cernía sobre su cabeza. ¿Pero dónde? Miró al cielo en busca de respuestas. Su extensión azul le recordaba mucho al Overlord, al océano. La gran masa de agua que divide las masas de tierra entre sí. Fue en el océano donde se desató por primera vez a los Grimm, tiburones y krakens que enviaron cientos y miles de flotadores a las profundidades, separando a los Dustlings unos de otros. Algunos lugares estaban tan llenos de estos naufragios que eran todo lo que se podía ver en el fondo del océano en millas a la redonda. Desde entonces, el océano sigue siendo territorio de los Grimm. Incluso con el poder del polvo a su disposición, los Dustlings dudaban en entrar en mar abierto. Solo sus flotadores más grandes y mejor blindados podían realizar los viajes entre continentes. Por lo demás, sin embargo, se apegaron a las pocas rutas costeras que clasificaron como seguras. En el continente principal, esas rutas estaban a lo largo de la costa norte, utilizadas para viajar entre sus dos nidos. Esto significaba que las costas sur y este estaban completamente desprovistas de marineros Dustling. Pero estaban llenos de innumerables criaturas submarinas. El Señor Supremo sonrió. Sabía a dónde ir. O desde su esclavitud a su amo, el Overlord, Flinch había visto muchas cosas sorprendentes y aterradoras. Experimentó las alucinaciones alucinantes provocadas por el veneno de los acechadores de tumbas, fue testigo de cómo los cristales de polvo se engracia hidalgo y se deformaban en las garras de su ama, y vio cómo los fauno desafiantes se transformaban en esclavos obedientes. Pero esto era otra cosa. Hace 3 días, el amo había interrumpido la lección de lectura de la tarde de ella y su ama con un anuncio sorprendente. Iban a la playa. Flinch se quedó atónito en silencio por el simple decreto, pero la señora estaba positivamente jovial. En 3 desaparecieron hacia una playa de su elección y permanecerán allí durante 4 semanas. Explicó que esto no era un descanso de las lecciones, sin embargo, la maestra debía continuar con sus lecciones de letras, polvo y aura, pero solo por la mitad de su duración habitual. Flinch se aseguró de empacar cristales de polvo adicionales, por si acaso. El vuelo había sido breve, de solo unas pocas horas. Flinch había pasado gran parte tratando de entender qué razón tenía su amo para llevarlos a la playa. Su primera teoría eran ejercicios de combate acuático, pero eso no tenía mucho sentido ya que casi no había asentamientos en el agua salvo los puertos del reino. Lo siguiente fue hacer que el ama se familiarizara con las especies acuáticas de Grimm, pero el amo seguramente ya tenía que haber hecho algo así. Flinch continuó reflexionando hasta que aterrizaron a 1 milla de su destino en un claro del bosque. Mistress cabalgó a lomos de su mascota, dejando un rastro de hierba pisoteada y ramitas rotas para que lo siguieran Flinch, Armor y su amo. Pronto, el sonido de las olas llegó a sus oídos y el olor a agua salada llenó su nariz. La tierra dio paso a la arena, y los árboles se hicieron menos y más delgados, hasta que por fin pudo ver su destino. Fue impresionante. La playa en sí no era una línea recta de arena como ella supuso que sería. Era parte de una especie de puerto natural. Desde donde estaban, Flinch podía ver una franja de tierra que se doblaba a lo largo de la parte norte de la ensenada, actuando como una barrera. Protegía el norte, pero corría hacia el este hasta que se curvaba ligeramente hacia el sur, deteniendo allí su avance. Las olas golpeaban suavemente la orilla arenosa, uniéndose a la brisa suave y silbante para producir una sinfonía pacífica de viento y olas. Las aves marinas se elevaron por encima, agregando sus propias voces únicas a la música debajo de ellos. La arena era de un color canela cálido, acogedor y suave. Ni una sola pieza de basura estropeó las orillas de la playa. Las únicas cosas en la playa aparte de la arena eran cantos rodados esparcidos, parches de algas marinas lavadas y trozos de madera flotante blanqueada. Y bajo el sol del mediodía, las aguas chispeaban y brillaban con tal brillo que Flinch tuvo que entrecerrar los ojos. Era tan prístino, tan hermoso y majestuoso, que Flinch casi no vio a su amo al pasar junto a ella en dirección a la playa. Sacudiéndose de su estupor, Flinch rápidamente alcanzó a su maestro, Armor a cuestas. Maestro. Ella preguntó tímidamente. ¿Puedo preguntar por qué vinimos aquí? Se sintió increíblemente estúpida por no preguntar de antemano, pero no tenía sentido demorarse en eso ahora. Silver, necesita, Spear, acción, respondió simplemente.
Las bestias, de las profundidades, lo proporcionarán. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a qué se refería, una enorme columna de agua se disparó a través de la superficie antes tranquila de la bahía, seguida rápidamente por una segunda que se dirigía en la dirección opuesta. Envió a la esclava saltando hacia atrás sorprendida, justo hacia su escolta. Armor respondió mirando a la mujer asustada, con expresión en blanco, antes de empujarla ligeramente. Antes de que Flinch pudiera cuestionar lo que había sucedido, un tercer penacho se disparó directamente hacia la playa, una mancha roja y negra en la cabeza. Desenfoque rojo-negro. El ama se detuvo justo enfrente del amo, pétalos de rosa carmesí y obsidiana revoloteando a su alrededor. Estaba empapada. Su cabello estaba aplastado contra su cabeza empapada, y su ropa estaba empapada con agua salada. A pesar de lo incómoda y pesada que parecía la ropa empapada, la señora parecía ignorante o no afectada por ella mientras saltaba de alegría. Con una gran sonrisa llena de colmillos en su rostro, la señora miró al maestro con ojos emocionados. Ninguna palabra salió de los labios de ninguno de los dos, no había necesidad de hacerlo. Flinch no sabía cómo, pero el ama y el amo compartían algún tipo de entendimiento silencioso, capaces de comunicarse lo que querían entre sí sin palabras. Parecían estar en medio de una de esas conversaciones en este momento, mientras la ama se frotaba el cuello con vergüenza con el dorso de la mano, un ligero rubor pintaba sus mejillas grises. El maestro simplemente la miró fijamente, antes de sacudir la cabeza y señalar una roca a varios metros de distancia. La señora asintió y corrió hacia la roca con un paso ligero. Flinch parpadeó cuando la señora llegó a la roca. Espera, ¿dónde está? Saliendo corriendo del agua con fuertes ladridos de felicidad, Pup empujó a la señora sobre la arena y comenzó a lamerla implacablemente. Mistress se rió mientras trataba de alejar al extraño Grimm. Pero una vez que finalmente tuvo éxito y se puso de pie, Pup decidió sacudirse, arrojando gotas de agua a Mistress y provocando risas sorprendidas. Mientras Pup seguía mostrando afecto por su ama, Flinch se volvió hacia su amo. Amo, él la miró por el rabillo del ojo. Perdóname por mi ignorancia en estos asuntos, pero ¿qué quisiste decir con inspiración? Su ojo se entrecerró y un gruñido de advertencia salió de sus fauces. Flinch se estremeció cuando se dio cuenta de que lo había molestado. Pido disculpas, maestro. Ella inclinó la cabeza en señal de sumisión. No me concierne. No preguntaré más. A su amo no le gustaba hablar cuando no lo necesitaba. Las pocas veces que lo hacía, rara vez eran más que unas pocas frases cortas. Como resultado, el ama a menudo actuaba como su voz cuando deseaba dar largas explicaciones, ya que las palabras se formaban más fácilmente en su lengua que en la de él. De hecho, lo más que Flinch había escuchado a su maestro hablar solo fue hace casi un año, cuando enmascaró a los primeros Trolls y le dio a Flinch el mando sobre ellos. Su amo no respondió a su humillante disculpa, y volvió su atención a la ama y al cachorro justo cuando ella había terminado de quitarse la ropa, que había sido colocada sobre la roca quitándose la ropa. Los ojos de Flinch se abrieron con sorpresa total y absoluta. Pero antes de que pudiera preguntarle a su maestro qué estaba pasando, él ya estaba a medio camino de la pareja. Señora. ¿Qué? ¿Por qué estás desnuda? El esclavo tartamudeó, ganándose la atención de los tres Grimm junto a la roca. ¿Qué quieres decir, Flinch? Mistress preguntó, su tono desconcertado. Mi ropa está mojada. Necesito secarme, quiero nadar más. No necesito ropa para nadar. Le dio a Flinch una mirada rara. ¿Los Dustlings necesitan ropa para nadar? No necesariamente, no. Finch respondió nervioso. Simplemente no nos gusta que otros vean ciertas partes de nuestros cuerpos. Tanto el amo como el amo parpadearon ante su respuesta, antes de que el amo volviera a hablar. ¿Así que usas ropa cuando nadas? ¿Por qué? Miró a la maestra brevemente y luego agregó. Padre quiere saber también. Flinch dirigió sus ojos a su amo. Para cubrir lugares que no queremos que otros vean. Repitió, ganándose una mirada estrecha de su amo. Pero, también para hacernos nadar más rápido. Eso hizo que la señora se animara. ¿Usas ropa que te hace nadar más rápido? Su voz adquirió un tono fascinado. Flinch asintió febrilmente. Ese sí, ama. ¿Te hacen más aerodinámica? Muéstranos uno. La señora interrumpió, con las garras juntas debajo de la barbilla mientras sonreía con curiosidad. Flinch miró a la maestra, quien asintió con la cabeza con aprobación, antes de colocar su mochila en el suelo y sacar el pergamino que había empacado para las lecciones de lectura y ortografía de la maestra.
El esclavo abrió el navegador web y escribió, trajes de baño de mujer. Unos segundos y un par de pestañas más tarde, Flinch encontró lo que estaba buscando. Era una foto de una nadadora profesional, vestida con un traje de baño deportivo de una pieza. Le entregó el pergamino a la maestra, quien se lo arrebató de las manos. Flinch observó cómo la expresión de Mistress pasaba de emocionada a confundida. Ella inclinó la cabeza hacia la imagen, luego le entregó el dispositivo a la maestra, quien lo miró con una cara impasible. Lo miró durante un largo rato, tarareando para sí mismo, antes de devolverle el pergamino a Flinch. Mistress miró al maestro, su rostro se arrugó con perplejidad, luego habló con Flinch. Padre dice que entiende lo que hace que la ropa extraña aumente la velocidad en el agua. Ahora mismo hará una para mí y otra para ti. Flinch parpadeó. P para mí, M maestro. Su amo asintió y el ama volvió a hablar. Considéralo una recompensa por mostrarme esto, dice. La señora parpadea y mira al maestro con una expresión ofendida. Mistress luego cruzó los brazos sobre su pecho y gruñó algo que Flinch no entendió. Flinch inclinó la cabeza en señal de gratitud. Gracias, maestro. Me honra con su generosidad. No respondió. Su maestro inmediatamente comenzó a trabajar en los trajes, levantando la mugre espumosa de su palma como lo hizo con el vestido de Flinch. Mientras trabajaba, Flinch volvió la mirada hacia su señora. Esta fue la primera vez que Flinch vio a su ama desnuda, y estaba bastante sorprendida por lo que vio. Saliendo de sus hombros, como serpientes deslizándose, había una docena de marcas negras, 6 por hombro. Se deslizan por toda su piel pálida, decorándola. Algunas bajaban y subían, apuntando hacia su cuello con las puntas deshilachadas, otras seguían bajando, haciéndose más grandes y separándose en espirales a lo largo de sus costados. Sin embargo, las marcas negras no eran la única cualidad única que poseía el cuerpo de la amante. Poseía un físico increíble, delicado y feroz al mismo tiempo. No se veía ni un gramo de grasa a lo largo de su cintura esbelta y su vientre plano. Sus poderosas piernas y fuertes muslos estaban notablemente definidos, pero de formas extrañamente sutiles. Y su pecho en ciernes marcaba los preparativos de su cuerpo para la edad adulta. Flinch aún no sabía qué causó el increíble crecimiento acelerado de su ama. Era una niña cuando se fue a Mangle, pero había regresado como una mujer joven. Sin embargo, ni el amo le dijeron a Flinch la causa del crecimiento, y el esclavo decidió sabiamente no entrometerse. No era su lugar para preguntar de todos modos. La maestra terminó el primer traje de baño en minutos, y sin decir palabra ayudó a la maestra a ponérselo, sus grandes garras hacían que fuera difícil hacerlo sola. El traje de baño se ajustaba perfectamente a su cuerpo, ocultando la mayoría de las marcas a la vista y enfatizando algunas de sus características más femeninas. Estaba completamente negro, excepto por los contornos rojos que rodeaban las 5 aberturas. Mientras el amo de Flinch se ponía a trabajar en su propio traje, ella observó con disimulada diversión mientras el amo se miraba a sí misma. Girando de aquí para allá. Pup se unió rápidamente, olfateando con cautela el traje antes de inclinar la cabeza hacia él. Ella actuó como lo haría una chica normal. Emocionada y curiosa por algo que nunca había visto antes. Casi hizo que Flinch se preguntara cómo sería la vida de Mistress si no fuera la hija de Master. ¿Qué haría? ¿Con quién jugaría? ¿A dónde iría en la vida? Casi la hizo preguntarse. Pero Flinch sacudió esos pensamientos de su cabeza antes de que pudieran manifestarse, y su momento no podría ser mejor. El maestro había terminado su traje. Se lo tendió en la mano derecha. Flinch lo tomó con la cabeza agacha, no queriendo parecer desagradecido, se despojó de su propia ropa y se lo puso. Era idéntico al propio traje de baño de Mistress, excepto por una cosa. La calavera roja con cuernos que descansaba en su vestido estaba en la parte delantera y trasera del traje de baño, solo que estas calaveras eran más grandes y de un tono más brillante que la de su vestido. Al igual que su vestido, el traje le quedaba perfecto a Flinch. Aferrándose a su cuerpo fuerte pero suavemente también se sentía algo cálido, como si hubiera estado cocinándose al sol todo el día. Sin embargo, eso es imposible, simplemente lo hicieron. Quizás el maestro les había dado algún tipo de capacidad de calentamiento para mantener caliente al usuario en aguas frías. Sí, probablemente fue eso. Flinch se sintió sonreír ante la idea. Realmente fue un maestro reflexivo. Levantó la vista de su traje de baño para agradecer nuevamente a su amo por su generoso regalo, cuando vio otra primicia sorprendente. Maestro, quitándose la capa. Flinch estaba completamente sin palabras.
Nunca había visto a su amo sin su capa, la usaba todo el tiempo, escondió todo su gigantesco cuerpo debajo de su pesado pliegue, apenas revelando más que un pequeño atisbo de su cuerpo blindado. Pero ahora la capa ya no estaba, y Flinch pudo ver completamente el cuerpo gigante de su amo. Placas blancas y huesudas lo cubrían con una armadura natural. Pesadas hombreras rectangulares descansaban sobre sus anchos hombros, sus bordes estaban revestidos con pequeñas púas curvas hacia arriba. Segmentos de armadura entrelazados viajaron a lo largo de sus brazos y piernas, sus placas de espinilla y antebrazo brotaron 2 filas de espinas rojas dentadas que bajaban por los centros de cada pieza. Y su torso era una imponente coraza de hueso quitinoso, de aspecto poderoso e impermeable. El lugar más vulnerable de él parecía ser su cuello, pero incluso eso estaba protegido. Arrastrándose por su cuello ennegrecido había docenas de delgados segmentos de líneas de armadura. Se rompieron a intervalos desiguales, creando intrincados patrones entrecruzados que se desvanecieron hacia adentro y hacia afuera. Era un diseño ingenioso que brindaba una protección óptima contra un corte en la garganta sin sacrificar la flexibilidad. Un gruñido repentino sacó a Flinch de su estupor de observación, para ver que el ama se había ido y su amo la miraba con un ojo levantado. Flinch sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza cuando se dio cuenta de que había estado mirando e inclinó la cabeza a modo de disculpa. Perdóname, maestro. Ella tartamudeó. Y yo no quise mirar fijamente. Yo solo, silencio, Flinch obedeció obedientemente. Ve, al sur, salas, cueva, allí, campamento, allí, espera, allí, él se alejó de ella y comenzó a caminar hacia el agua. Sigue, sabueso, Flinch observó cómo su maestro desaparecía lentamente bajo las olas. Segundos después, resurgió montado en el lomo de un tiburón rocking gigante. Armor la empujó con su brazo, lo que provocó que Flinch apartara la mirada de su maestro y mirara al Beowulf. Una vez que lo hizo, los Grimm comenzaron a caminar hacia el sur. Siguiendo las instrucciones de su amo, Flinch se colgó la mochila y la siguió. Pup miró hacia el agua con las orejas caídas antes de inclinarse al lado de Flinch. Mientras el extraño trío viajaba a lo largo de la orilla arenosa, Flinch se tomó el tiempo para admirar el paisaje. En Gulch y las cavernas debajo de él eran grandes maravillas naturales por derecho propio, pero no tenían la misma atmósfera que esta playa. Tal vez fue el cálido sol en su piel, o la sensación de la arena suave bajo sus pies, o la brisa fresca que soplaba desde el océano. Tal vez fueron los tres. Fuera lo que fuera, hacía que la playa se sintiera más atractiva para el esclavo. Y se encontró ansiosa por estas pequeñas vacaciones de ellos. Las ideas de cómo podría pasar sus 4 semanas aquí comenzaron a fluir por su mente. Ni siquiera se dio cuenta de que habían llegado a su destino hasta que sintió que la arena bajo sus pies daba paso al suelo de piedra de la cueva. Pero eso no fue lo único de lo que se dio cuenta Flinch cuando puso un pie en la cueva. Había dejado la ropa de todos en esa roca. Ocero o Silver se lo estaba pasando genial. Se lanzaba a través del agua salada como un marlín hambriento, usando su apariencia para impulsarse en todas las direcciones posibles a velocidades tremendas. Y el traje de agua especial la hizo ir aún más rápido, tal como Flinch dijo que harían. A Silver le encantaba nadar. Era como correr, pero diferente. Podía ir en cualquier dirección, hacia adelante o hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, incluso hacia arriba y hacia abajo. Esa era su parte favorita. El único límite para la diversión era la capacidad pulmonar, y Silver había alcanzado el suyo. Hora de incumplir. Estaba tan feliz de que papá los trajera aquí. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que fueron a la playa, demasiado tiempo. Sliver solo había estado en la orilla una vez antes, cuando era solo un pequeño duende. Fue cuando papi le enseñó a nadar y la familiarizó con los Grimm que patrullan los mares. Era el recuerdo favorito de un sprite de Silver. Y cuando salió a la superficie en busca de aire, también lo hicieron los gratos recuerdos de esa época. Ocero, patea tus piernas, pequeña Rose, su padre la instruyó amablemente, sosteniendo sus diminutas garras con las suyas mientras ella nadaba en el lugar. Uno después del otro. Derecha luego izquierda, eso es todo, bien. Patada. Patada. Gritó una Silver Rose de 3 años, haciendo pequeños chapoteos con cada patada que daba. Ahora, voy a dejarlo ir, las palabras de su padre le quitaron el deleite. ¡No! No sueltes. Silver protestó con miedo. Papá no podía dejarlo ir, no podía. Si lo hiciera, ella se hundiría. Puedes hacer esto, Silver, solo concéntrate en mí. Su tranquilidad hizo poco para persuadirla, pero antes de que pudiera objetar de nuevo, él ya la había soltado.
Silver se agitó en el agua sin su único apoyo, dejando que el duendecillo caminara solo por los 6 pies de profundidad del agua. Pero podía ver a papá, estaba a solo unos metros de ella, si llegaba a él estaría bien. Con todas sus fuerzas, nada hacia su padre. Pateando sus pies lo más rápido que podía mientras remaba con sus garras. Fue realmente difícil. Seguía metiéndose agua de mar en la boca y tenía que escupirla, y cada vez que estaba al alcance de su papá, él retrocedía varios metros más. A medida que esto avanzaba, su respiración se volvió irregular y sus extremidades se debilitaron. Entonces, justo cuando empezaba a pensar que nunca lo alcanzaría, él agarró sus garras. Papá la arrastró por el agua y la apoyó contra su costado, sosteniéndola mientras descansaba. Muy bien, pequeña Rose, muy bien. Le dijo a ella. Acabas de nadar 20 metros por tu cuenta. Él estaba en lo correcto. Cuando Silver volvió a mirar hacia donde habían comenzado, estaba muy lejos. Ella sonrió con cansancio. Jay intentó levantar el brazo para animar, pero era demasiado pesado. Jejejeje. Papá. Los tentáculos hacen cosquillas. Silver apenas logró decirle a través de ataques de risa mientras el gran Kraken examinaba su cuerpo con 3 de sus 16 brazos. El Kraken solo tiene curiosidad, pequeña Rose le dijo mientras miraba desde la parte posterior de un tiburón más grande. ¿Quieres saber lo que eres? Kraken. Soy heredero. Heredero. Deja de hacer cosquillas ahora. El Kraken no parecía completamente satisfecho con la respuesta todavía. Le dio una vuelta más antes de liberarla de su agarre inquisitivo. Esto proporcionó a los tiburones menores que habían seguido al mayor la oportunidad de realizar su propia inspección. Tiburones. Tiburones. A Silver le gustaban los tiburones. Eran divertidos, rápidos y curiosos. Tal como ella. Pero antes de que los tiburones más pequeños pudieran acercarse lo suficiente para que ella los acariciara, papá la sacó. Es suficiente por hoy, pequeña Rose, él dijo. El sol se está poniendo y las bestias del océano salen a alimentarse por la noche. Silver hizo un puchero. Eso no era justo, todavía quería jugar con los tiburones y los krakens y los peces y todos los demás Grimm de agua. Grimm, ponte a salvo. Mantén alejadas a las bestias. Su papá solo le dio unas palmaditas en la cabeza mientras conducía al gran tiburón hacia las aguas menos profundas de la bahía. Cierto, pero necesitas descansar. No temas, los volverás a ver mañana. Silver volvió a mirar a los muchos tiburones menores que los seguían. Eran tan pequeños en comparación con el gran tiburón, como ella y papá. La hizo preguntarse. ¿Papá? Ella le preguntó. ¿Cómo se hacen los Grimm? Silver sabía que su papá los creó, pero no sabía cómo los creó. Él solo la miró fijamente durante un rato. Te lo diré cuando seas mayor, fue su respuesta cortante. 2 o 0 ese mes había sido una experiencia tremenda para Silver. Mirando hacia atrás, fue bastante irónico. Su padre, que insistió en que aprendiera a nadar, no sabía nadar. Pesaba demasiado. Cada vez que daban lecciones en aguas más profundas, montaba un tiburón más grande o hacía que lo llevara un kraken. Sin ellos, simplemente se hundió hasta el fondo como una roca. Ahora que lo pensaba, ¿cómo sabía papá nadar? No podría haber aprendido viendo Dustlings, los Grimm se los comerían antes de que nadaran a menos de 10 yardas. Tal vez había sido capaz de nadar antes. Grimm cambia con el tiempo, así que qué decir de su maestro tampoco, tal vez solo había crecido su armadura en los últimos 2 siglos más o menos. Esto llevó a Silver a tratar de imaginar a su padre sin armadura, ella se rió. Era una imagen tonta. Silver. Hablando de su padre. Se dio la vuelta para verlo cabalgar hacia ella en un joven tiburón mayor. Veo que estás disfrutando del agua. Dijo con una sonrisa mientras le pedía al Grimm que se detuviera a su lado. Silver le devolvió la sonrisa. Lo soy, padre. Gracias por traernos aquí de nuevo. Me alegra escuchar eso. Sin embargo, metió la mano derecha en el agua, y un vapor negro salió de ella. No es por eso que estamos aquí. Sacó la mano del agua, junto con la babosa de mar recién convocada que estaba en su palma. Le dio el Grimm deshuesado a Silver. Ponlo sobre tu boca así, Silver dijo con una breve demostración. He alterado la babosa para que actúe como un sistema de filtración, permitiéndote respirar el agua como si fuera aire. Silver tenía los ojos muy abiertos. ¿Grimm puede ser alterado? Ella no sabía eso. Su padre asintió. Por supuesto, pero solo hasta cierto punto. Él respondió. Los Grimm son como la arcilla, pequeña Rose, moldeados y moldeados para adaptarse a nuestros deseos. Puedo cambiar las características de la criatura, pero no la criatura misma. Silver asintió con comprensión parcial antes de mirar al pequeño Grimm.
Se retorció lentamente en su palma, mirándola con ojos perezosos. Las babosas de mar de Grimm eran una especie bastante peculiar. El padre los diseñó con 3 bocas de ventosa a lo largo de su parte inferior. Las babosas viajarían a lomos de Grimm más grandes para viajar largas distancias, aferrándose a la criatura con sus fuertes fauces. Muchos leviatanes y tiburones transportan a estos pequeños pasajeros mientras patrullan el océano abierto en busca de flotadores Dustling. Cuando se encuentra uno, las babosas se separan de sus monturas y se dirigen a la parte inferior del flotador. Una vez adheridos al flotador, vomitan bilis muy ácida sobre su piel por las 3 bocas. Su bilis era extremadamente corrosiva y solo se fortalecía con la edad. Una babosa joven podía disolver casi cualquier material en cuestión de horas, y la bilis de una babosa más vieja se corroía aún más rápido. Silver le dio la vuelta a la babosa, notó que solo tenía la boca central, las bocas delantera y trasera fueron reemplazadas por ventosas regulares, y se la colocó sobre la boca como se le indicó. Su cuerpo viscoso se fijó a su rostro, anclando sus almohadillas a sus mejillas para un agarre más seguro. Silver podía saborear el aire que estaba bombeando constantemente en su boca, viciado y asqueroso, pero respirable sin embargo. Miró a su padre para ver una babosa adherida a su boca también. ¿Y ahora qué? Silver preguntó, todavía sin entender por qué necesitaban estas babosas. Ahora, pequeña Rose, dijo mientras su tiburón comenzaba a sumergirse. Ahora observamos. Hace muchas décadas, el Overlord había viajado a esta misma bahía para desatar una nueva raza de Grimm acuáticos y descubrió un gran flotador Dustling descansando en sus aguas. La piel de metal del flotador estaba desgarrada y golpeada, grandes torres salpicadas de largos tubos ocupaban su centro y un humo ennegrecido salía como el vapor de un geyser. Su tamaño y apariencia lo marcaron como un flotador de batalla, una máquina de guerra Dustling construida para alta mar. Pero esta poderosa arma de destrucción se había reducido a un montón de chatarra flotante. El Overlord normalmente evitaba estos flotadores, pero su estado dañado, junto con el riesgo de que llevara más flotadores a la bahía, obligó al Overlord a actuar. Envió babosas para devorar su vientre de metal, inundando sus entrañas con agua de mar. Cuando el flotador se hundió, llamó a los tiburones y krakens para eliminar a los Dustlings que saltaron al agua para escapar de su barco que se hundía. Las aguas corrieron rojas de sangre ese día. Pocos llegaron vivos a la orilla. El Overlord se ocupó de ellos por sí mismo. El flotador de batalla descansaba ahora en el fondo de la bahía y, como el cadáver podrido que era, atraía a todo tipo de bestias. Docenas de diferentes razas de peces nadaban dentro y alrededor de los restos del naufragio como moscas, y las anguilas de las grietas se enterraban en los numerosos cortes a través de su superficie como gusanos en una herida. Los tiburones, Grimm y bestias, patrullaban los restos del naufragio a montones, lo orbitaban durante el día y entraban en él por la noche para cazar a sus habitantes. Pero estos eran solo lo que se podía ver desde el exterior. Dentro del cadáver había muchos más monstruos peligrosos, Grimm y bestias por igual. Para un Dustling, acercarse al naufragio sería un suicidio. Pero para un Grimm, era una tarea simple y mundana. Las bestias del océano sabían mejor que cazar a Grimm. Era un desperdicio de energía innecesario ya que los Grimm se disolvían al poco tiempo de morir, negándoles cualquier tipo de alimento. Sin embargo, eso puede no ser cierto para un híbrido como Silver. Para estar seguro, el Overlord asignó una pequeña manada de tiburones menores para que se mantuvieran cerca de ella cada vez que se adentrara en aguas más profundas. Nadaron al ritmo de Silver, disminuyendo o acelerando cada vez que ella lo hacía. Se tomaban su deber en serio y, a menos que Silver o ellos mismos ordenaran lo contrario, cargarían contra cualquier criatura que se acercara demasiado a ella. Padre e hija habían pasado muchos días observando el comportamiento de los animales submarinos de la bahía. Fueron testigos de estrategias de caza, comportamiento social, batallas de dominación, disputas territoriales, mecanismos de defensa y mucho más. Ya habían visitado los restos del naufragio varias veces, debido a su abundancia de vida diversa. Sin embargo, el interior del flotador era demasiado estrecho para que el Overlord lo explorara, y los estrechos pasajes obligaron a los grupos a moverse en fila india. Silver había tratado de ahondar más en los restos del naufragio, pero el Overlord no se lo permitió, y por una buena razón. El interior del flotador era un laberinto confinado de metal. No pasaría mucho tiempo antes de que uno se perdiera en sus serpenteantes pasillos, pero eso era solo una parte del peligro. Los pasillos eran increíblemente estrechos, uno podía tocar las paredes con los codos doblados y golpear el techo con la cabeza con solo pararse derecho. Para un Grimm como Silver, esto era un problema serio.
Su cuerpo no fue diseñado pensando en el combate cuerpo a cuerpo confinado, y mucho menos bajo el agua. La mayoría de sus ataques requerían una gran cantidad de espacio, algo que los restos del naufragio no tenían. Esto la convirtió en un objetivo vulnerable para los habitantes más ágiles y hostiles del naufragio. El naufragio proporciona refugio a muchas criaturas marinas, pocas de las cuales son dóciles. Décadas de lucha por las mejores áreas del naufragio han hecho que muchos de sus habitantes sean agresivos y territoriales. Sus instintos los impulsan a atacar cualquier cosa que se acerque a su territorio, incluso a Grimm. Sin embargo, incluso con todo este peligro, Silver todavía quería explorarlo. Y hoy, finalmente lo fue. Sin embargo, la decisión de concederle el paso no se tomó a la ligera. Sliver le había suplicado al Overlord que la dejara desde que lo vio por primera vez. Durante días rechazó su solicitud de explorar, diciéndole que era demasiado peligroso. Pero finalmente lo convenció de que la dejara ir. No con promesas de tener cuidado, sino con una nueva estrategia de defensa que había concebido a través de la observación de la vida marina. Usaría sus brazos cubiertos de plumas como escudos para proteger su avance a través de los restos del naufragio. Al igual que el pez pluma se defiende del tiburón, sus espinas disuadirían a cualquier criatura que esperara hacer una comida con ella. Era una estrategia brillantemente simple, y una que probó que las suposiciones del Overlord eran correctas. No fue a través del combate que Silver aprendió mejor, sino que aplicó la observación. Complacido con la hábil táctica de su heredero, le permitió explorar los restos del naufragio con un par de tiburones menores. El escudo de la pluma de Silver puede funcionar, pero siempre fue importante tener un plan de respaldo. Los tiburones serían las primeras líneas de defensa, uno al frente y el otro atrás. Cualquier criatura amenazante tendría que pasar primero por ellos para llegar a Silver. Como muestra de confianza, el Overlord dejó que Silver se dirigiera solo al naufragio. La esperaría en la playa, viendo subir la marea mientras la noche se acercaba cada vez más. Cachorro se acostó a su lado, con la cabeza entre las patas, sin haber quitado los ojos del agua desde que Silver entró hace varias horas. El Overlord pasó su mano por el pelaje de Pup, calmando al ansioso híbrido hasta cierto punto. El Overlord no había estado interesado en la existencia del híbrido al principio, pero después de un tiempo, resultó ser un activo valioso digno de la tolerancia del Overlord. Fuerte, rápido y astuto. Pup había liderado varias incursiones contra los Dustlings desde que llegó al continente principal. Pero no luchó desde las sombras como lo hizo su ama. Pup se lanzó a la batalla con las mandíbulas anchas y los dientes afilados. Muchos Dustlings murieron por sus colmillos, pero muchos también escaparon. En semanas, la noticia de la existencia de Pup llegó a Internet, pero los informes no generaron mucha preocupación. A diferencia de sí mismo o de Silver, Pup tenía la apariencia y el comportamiento de una bestia. Los Dustlings, demasiado confiados en sus ojos, no podían ver nada que diferenciara a Pup del resto de los Grimm excepto por una cosa. Su resplandor. Los sobrevivientes de sus ataques afirman que Pup podía paralizar a cualquiera que lo mirara a los ojos con una sola mirada aterradora. El Overlord había observado esta habilidad antes, cuando envió a Pup a atacar a un grupo de caravanas en reposo. En la lucha, Pup fue acorralado por 5 guerreros Dustling. Pero justo cuando comenzaron su carga, se congelaron. Inmediatamente, el miedo comenzó a fluir de los 5 guerreros como agua sobre una cornisa. Congeló sus cuerpos y mentes con tanto miedo que ninguno se atrevió a respirar. Solo cuando un sabueso los atacó por detrás, rugiendo con fuerza, los 5 se despertaron de la parálisis inducida por el terror, pero para entonces ya estaban muertos. Sin embargo, a pesar de los muchos supervivientes que han sido testigos de esta hazaña, la mayoría de la población de Dustling se negó a creerles. Se escribieron muchos comentarios sobre la habilidad del Direwolf, la mayoría diciendo lo mismo. La forma en que lo describes hace que suene como si el Grimm tuviera una apariencia, y eso es imposible. Estás loco. De ninguna manera eso es cierto. Luego dirás que los reinos ponen diminutos transmisores en los empastes de nuestros dientes. Su propio miedo les hizo negarse a creer la verdad. ¡Qué criaturas tan estúpidas! Maestro. El Overlord se volvió para mirar a Flinch, con una cuchara de madera agarrada en sus manos. He preparado un estofado caliente para el regreso de la ama. ¿Quieres un tazón? Negó con la cabeza. La esclava inclinó la cabeza en reconocimiento. Muy bien, maestro. Te dejaré en paz. El Overlord observó a Flinch por unos momentos más antes de regresar su mirada al agua. Flinch había cambiado mucho desde que la había capturado hacía varios años. De un cazador honrado y desafiante a un esclavo humilde y obediente.
Pero recientemente, ella había comenzado a cambiar. El Overlord lo había notado hace algún tiempo, cuando le tomó las medidas para su vestido. No era en su comportamiento en lo que estaba cambiando, sino en su apariencia. Era algo sutil, apenas perceptible, pero aún estaba allí. Un mechón de su cabello se había vuelto blanco. Fue algo bastante peculiar. El Overlord sabía que el cabello de Dustlings a menudo se volvía gris o blanco después de su quinta década, pero Flinch estaba justo en la mitad de su tercera. Su piel también había sufrido una sutil transformación. Su tiempo dentro de las cavernas de Gulch había hecho que la carne de Flinch tuviera un tono pálido enfermizo. E incluso después de que se le permitió salir, su piel nunca volvió a su tono anterior, sin embargo, había comenzado a perder su enfermedad. El Overlord no sabía qué causaba estos cambios, pero lo intrigaron. Quería ver si se producirían más cambios. ¿Qué causó estos cambios en ella? ¿Había formas de ralentizarlos o acelerarlos? Y lo más importante, ¿qué significaban? La cabeza de Pup se levantó repentinamente, sacando al Overlord de sus pensamientos. Sintieron a Silver antes de verla. Saliendo del agua y arrancándose rápidamente la babosa de la cara para tomar una gran bocanada de aire fresco. Pup se puso de pie en segundos, moviendo la cola furiosamente mientras Silver nadaba tranquilamente hacia la orilla. El Overlord se levantó cuando llegó a las aguas poco profundas y comenzó a vadear hacia ellos, sintiendo ya la sensación de logro que tenía. Sonrió. Su estrategia había tenido éxito. Pup se abalanzó sobre Silver cuando salió del agua, casi mandándola de vuelta al agua. Ella sonrió con calidez mientras le lamía la cara, acariciando suavemente su cuello a cambio. El Overlord se acercó después de un momento y felicitó a Silver por su éxito. Gracias por su alabanza, padre. Ella respondió con una sonrisa. El interior del naufragio era increíble. Había tantas cosas interesantes en él. Encontré tantos esqueletos de Dustling dentro. Sonrió. Más tarde me contarás más cosas del interior. Le palmeó la cabeza cariñosamente. Por ahora ve a Flinch te ha hecho un estofado y estoy seguro de que tienes hambre después de tu pequeña aventura. Silver se dirigió hacia la hoguera donde Flinch estaba preparando el estofado con paso ágil y Pup pisándole los talones. El Overlord observó cómo Flinch le servía un tazón a Silver antes de hacer lo mismo con Pup. Todo mientras él y el primer sabueso que siempre la seguían observaban. El Overlord se volvió hacia el horizonte del océano. El sol estaba ahora a medio camino debajo de las olas, su descenso pintaba el cielo en una mezcla de rojos, amarillos y rosas. El anochecer siempre fue su hora favorita, no por la belleza que lo acompañaba, sino por su inevitabilidad. No importa cuán duro luche la luz, no importa cuán brillante brille, la oscuridad la consumirá. No importa cuántas veces saliera el sol para desterrar la oscuridad de la noche, siempre sucumbiría a la noche. Y como el sol se pone sobre la tierra, así se pondría sobre el mundo Dustling. Era solo cuestión de tiempo. Fin. Grims marinos. Tiburón Rookin. A diferencia de la mayoría de los Grimm, el Rookin viene en muchas formas y tamaños diferentes. Hay docenas de subespecies en todo Remnant, todas con diferentes características y comportamientos. Algunos cazan en grandes manadas mientras que otros nadan solos. Los grajos más grandes a menudo están a la sombra de los grajos más pequeños, que lo ayudan a atacar barcos y nadadores. El grajo más grande usará su tamaño y fuerza para perforar un agujero en el costado de un barco lo suficientemente grande como para que los más pequeños puedan atravesarlo. Una vez que haya suficiente agua, varios grajos más pequeños nadarán dentro del bote, ya sea matando personas o llevándolas a saltar a las bocas hambrientas de los otros grajos. La más grande de las especies de Rookin, el Gran Rookin, es el indiscutible rey Grimm del mar. Los más pequeños se registran en 18 pies, mientras que el más grande jamás visto se estimó en 20 yardas. Kraken Úrsula. El azote de la gente de mar en todas partes, la Úrsula es una temible y astuta Grimm tiene 2 juegos de 8 tentáculos, el juego exterior grande se parece a los tentáculos de un calamar, mientras que el juego interior más pequeño son como los brazos de un pulpo. Las ventosas del conjunto exterior están revestidas con cientos de pequeños ganchos y se ha registrado que arrancan la cara de un hombre. Sin embargo, las ventosas del conjunto interior son más parecidas a picos y muerden cualquier cosa a la que se agarran. Úrsula es una de las especies de Grimm menos comunes, los ataques informados suelen ser alrededor de 6 al año, aunque los expertos creen que hay muchos más ataques no informados. También son solitarios y no se sabe que viajen con otros de su especie. Muchos marineros consideran esto una bendición ya que una Úrsula ya es lo suficientemente mala. Como muchos océanos Grimm, Úrsula es grande.
Se sabe que crecen hasta las 3/4 partes de un campo de fútbol, suponiendo que exista fútbol americano en Ruby. Pueden hundir un barco a los pocos minutos de atacar, ya sea aplastándolo con sus tentáculos o mordiéndolo hasta dejarlo lleno de agujeros con su enorme pico. Leviatán. Se sabe muy poco sobre los misteriosos leviatanes, ya que muy pocos han visto uno. Los relatos de los testigos presenciales los describen como ballenas barbadas más grandes que un carguero Schneedust. A pesar de su tamaño, nunca se ha sabido que los leviatanes ataquen barcos en viaje. Esto lleva a los expertos a creer que los leviatanes pueden ser los Grimm más antiguos que existen. Aún se desconoce mucho sobre ellos. Se necesita más información. Babosa de mar. Sanguijuela Grimm, no se me ocurrió un nombre mejor, lo siento. Las sanguijuelas son las especies más comúnmente tratadas con Grimm en el mar y se han convertido más en una molestia que en una amenaza. Con una longitud de aproximadamente 2 pies, la sanguijuela Grimm se engancha a los barcos con sus 3 bocas y devora el casco con su vómito corrosivo. Una vez que una amenaza aún peor que las Úrsulas, las sanguijuelas hundieron más barcos que cualquier otro Grimm conocido. Pero después de la Gran Guerra, se hizo un descubrimiento que los volvió casi inofensivos. Se pensaba que las sanguijuelas podían devorar cualquier material, pero gracias a un científico de Mistral, se descubrió que varios materiales eran resistentes a la bilis de los Grimm. Estos incluían polvo, varios metales raros de alta resistencia y, lo que es más sorprendente, vidrio. Los constructores de barcos tomaron la información al pie de la letra y comenzaron a hacer ajustes en cientos de modelos de barcos. Ahora, todos los barcos tenían cascos de 3 capas. Primero fue una capa de metal, luego una capa de vidrio, luego otra capa de metal. Más desde el descubrimiento, el único problema con las sanguijuelas era sacarlas del casco. Deja tu like y un comentario de qué te pareció.